Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre proporcionalidad. En la clase anterior estudiamos proporcionalidad directa y decíamos que dos magnitudes se relacionaban de forma directa si se cumplía que la variable y era igual a veces x, donde a, recordemos, era la constante de proporción directa. La variable x decíamos que era independiente y la variable y dependiente, ya que los valores de y se obtienen dependiendo de los valores de x que nosotros utilicemos en una función. También sabemos que si dos variables se relacionan, x y y se relacionan de forma directa, se tiene que cumplir que al hacer el cociente de y entre x, eso siempre nos tiene que dar el valor de la constante. También los pares ordenados x, y que corresponden a los valores que toma la variable y, tomando un valor de x, se pueden ubicar o graficar en el plano cartesiano. Recordemos un poquito sobre el plano cartesiano. El plano cartesiano consta de dos ejes, el eje X, que también es llamado formalmente eje de las abscisas, y el eje Y, el eje de las ordenadas. Estos ejes se intersectan o se cortan en un punto llamado origen, que tiene coordenadas 0,0, de forma perpendicular, es decir, que se cortan formando ángulos de 90 grados. En la imagen podemos observar que el plano cartesiano consta de 4 cuadrantes, es decir, que se está dividiendo en 4 partes. El eje de las Y es el eje vertical y el eje de las X es el eje horizontal. En el plano cartesiano nosotros podemos ubicar esos valores o pares ordenados que son de la forma X, Y, donde X corresponde a un desplazamiento horizontal, es decir, o a la derecha si es positivo y a la izquierda si es negativo, mientras que en el eje Y vamos a hablar sobre desplazamientos verticales. Hacia arriba si es positivo el valor de y hacia abajo si es negativo el valor de y, tomando en cuenta como punto de partida el origen. Por ejemplo, tenemos el punto 2,3. Lo que nos está diciendo es que como este es el valor de x y este es el valor de y, siempre en ese orden, está teniendo un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la derecha, como es positivo, y luego, a partir de esos 2 desplazamientos que he hecho a la derecha, tengo que subir 3 unidades hacia arriba, porque es un desplazamiento en y, corresponde a un desplazamiento vertical. Como el valor de y es positivo, se está moviendo hacia arriba. Entonces, si ponemos nuestro plano cartesiano, como les decía, parto del origen, ¿verdad? Como el valor que tenemos acá es 2, me muevo 2 unidades a la derecha y luego al llegar aquí, me voy a mover hacia arriba o hacia abajo las unidades que me digan y. Como llegué hasta 2 en X, luego tengo que subir 3 espacios. 1, 2, 3. Y ese punto, al final, después de haber hecho los desplazamientos, es donde se ubica el punto 2,3. Entonces recordemos que un punto en el plano cartesiano tiene un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Ahora que ya sabemos que podemos ubicar puntos en el plano cartesiano, podemos hacer la gráfica de una relación de proporcionalidad directa. Recordemos que en los ejemplos anteriores, en la clase que vimos anteriormente, teníamos ejemplos donde se generaban puntos o valores que se podían ubicar en el plano cartesiano como acabamos de aprender. Entonces, eso nos puede dar la idea de la forma que va a tener una gráfica de una relación entre dos magnitudes que es directa. Entonces, para graficar lo que vamos a hacer, debemos obtener esos pares ordenados de la forma X, Y, los ubicamos en el plano cartesiano como acabamos de hacer en el ejemplo anterior y unimos esos puntos. Siempre que nosotros querramos graficar una o representar gráficamente una relación de proporcionalidad directa, la gráfica que vamos a obtener es una recta. Y esta recta tiene que pasar por el origen, es decir, por el punto 0,0 en el plano cartesiano. La ecuación de esa recta que representa la proporcionalidad directa
es de la forma y igual a por x que estudiamos en la clase anterior. Veamos un ejemplo. Determinemos primero si las magnitudes que nos van a dar en el problema son directamente proporcionales y las vamos a graficar si fuera el caso. Dice el problema: Gabriela recoge flores en un jardín y los registra en una tabla. Entonces tenemos esta tabla donde podemos observar que aquí dice que Gabriela si recoge una flor, esta flor tiene 3 hojas. Si recoge 2, la cantidad de hojas son 6. Si recoge 3, la cantidad son 9. Y si son 4, en total son 12 hojas. Entonces, esta tabla es el registro que lleva Gabriela de la cantidad de flores y el número de hojas que tiene de acuerdo a la cantidad de flores. Ahora, antes de pasar a determinar si están relacionados de forma directa, lo que hay que determinar es quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Entonces, ¿quién es X y quién es Y? Entonces, por ejemplo, la cantidad de flores depende del número de hojas o el número de hojas depende de la cantidad de flores. Si nos detenemos un poco a pensar esto, el número de hojas que va a tener en total va a depender de la cantidad de flores, es decir, que el número de hojas va a ser Y y la cantidad de flores va a ser X. Entonces la variable dependiente es el número de hojas, mientras que la cantidad de flores es la variable independiente X, ya que la cantidad de hojas, como decíamos, va a depender del número de flores que ella esté recogiendo. Ahora, para comprobar que se trata de una relación de proporcionalidad directa, se recuerdan que hay que hacer este cociente, y entre x. Y si al hacer el cociente de todos los valores de y entre el x y nos da el mismo valor, significa que sí están relacionados de forma directa. Es decir, que si el resultado es constante, es decir, no cambia, se trata de una relación directa. Bueno, hacemos la división. 3 entre 1, 6 entre 2, 9 entre 3 y 12 entre 4, y en todos obtenemos el mismo valor. Estos valores los obtuvimos de la tabla, ¿verdad? Entonces dividimos 3 entre 1, 6 entre 2, 9 entre 3 y 12 entre 4. Recordemos que este es y y este es x. Y tenemos que dividir y entre x como está acá. Entonces al hacer la división, en todos los resultados nos dio el mismo valor. Como nos dio el mismo valor, significa que X y Y están relacionados de forma directa. Es una relación de proporcionalidad directa. Este valor que hemos obtenido es el valor que nosotros llamamos constante de proporcionalidad. Es el valor de A, de K o la letra que nosotros pongamos acá. Ahora, los pares que obtuvimos, si regresamos, recuerden, es X vale 1, Y vale 3. X vale 2, Y vale 6. X vale 3, Y vale 9. X vale 4, Y vale 12. Son estos pares que están acá. 1,3, 2,6, 3,9 y 4,2. Ahora, aprendimos que para ubicarlos en el plano cartesiano, pues recordemos que el primer valor corresponde a la coordenada en X y el segundo a la coordenada en Y. ¿Qué significa? Uno es un desplazamiento horizontal hacia los lados y otro es hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo. Como todos son positivos, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, si hacemos nuestro plano cartesiano, aquí solo he dibujado un cuadrante, porque si se fijan, solo se van a ubicar en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, para ubicar el primer punto, me muevo un espacio a la derecha y luego subo 3. Y ahí está el punto 1,3. Para el otro punto me muevo 2 espacios a la derecha y luego subo hasta 6. Perdón por la línea. Luego, de 3 a la derecha, me muevo 9 espacios hacia arriba, porque es positivo. Entonces, este es el punto que está acá. Y de la misma forma, con 4, muevo 4 espacios a la derecha y luego tengo que subir 12 hacia arriba. Y ahí quedarían ubicados los puntos. Ahora, el siguiente paso es unir esos puntos para obtener la gráfica de
de nuestro problema. Entonces, quedaría de esa forma. Ahora solo voy a borrar eso para que vean más claramente cómo quedaría. Si se fijan, queda los mismos puntos que teníamos, pero ahora unidos por una recta. Y es lo que les mencionaba, la gráfica de este tipo de funciones, donde hay una proporcionalidad directa, es una recta. Y en este caso, la ecuación de esa función o de esa recta es y igual 3x. Recordemos que 3 es el valor de la constante de proporción que obtuvimos al hacer la división. Veamos un ejemplo. En una pila cuya capacidad máxima es de 12 galones, es decir, que lo más que puede tener es 12, si no se va a empezar a rebalsar, se vierte agua a un ritmo de 2 galones por minuto. Si se expresa el tiempo en que se vierte el agua como X minutos y la cantidad de agua de la pila como Y galones, entonces nos pide que escribamos la ecuación de la forma Y igual a por X. Determinemos los valores de Y y de X usando los signos de desigualdades. Recordemos mayor o igual, menor o igual, mayor o menor. Y también quieren que grafiquemos la recta que nos va a quedar del problema. Ahora, antes de continuar, hay que aclarar, X representa el tiempo, ¿verdad? Tiempo en minutos. Y Y representa la cantidad de galones por minuto. Si se fijan, Y depende de X, ya que la cantidad de galones que van a haber en la pila va a depender del tiempo que está transcurriendo. Entonces, si se fijan, está bien asignado quién es la variable dependiente y la variable independiente. Ahora, entonces, como el tiempo es X y Y es la cantidad de galones que se llenan en ese tiempo, entonces podemos hacer esta tabla. Cuando no ha pasado nada de tiempo, obviamente no ha caído ni una sola gota de agua. Entonces, por eso, al no haber empezado a transcurrir el tiempo, no hay nada de agua en la pila, digamos. Ahora, si pasa un minuto, dice que la pila se llena a 2 galones por minuto. Es decir, que si pasa un minuto, la cantidad que va a haber en la pila es de 2 galones. Si pasan 2 minutos, van a haber 4 galones. Si pasan 3, van a haber 6. Si pasan 4, van a haber 8. Si pasan 5, van a haber 10. Y si pasan 6 minutos, van a haber 12. ¿Por qué no seguimos con más números? Porque si se fijan en el problema decía que la pila tiene un tope máximo, ¿verdad? Y lo más que podía contener son 12 galones. Entonces, si sigue transcurriendo el tiempo, lo que va a suceder es que la pila se va a rebalsar y lo que queríamos saber nada más cuánto se iba a tardar en llenarse. Entonces, podemos decir que se va a tardar 6 minutos en tener su capacidad máxima de 12 galones. Ahora, con estos valores podemos nosotros hacer nuestra gráfica, pero antes vamos a verificar que se trata de una relación de proporcionalidad directa. Observen una cosa, los valores de X varían desde 0 hasta 6, por eso lo hemos puesto acá. X, el valor de X se mueve entre 0 y 6, por eso se dice que X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 6. Está encerrado entre esos dos valores. Mientras que Y, si se fijan, se mueve entre 0 y 12. Así es como está variando la cantidad de galones, que es Y, ¿verdad? Entonces, por eso se expresa de esta forma. Lo escribimos así porque el problema nos pedía entre qué valores estaba X y entre qué valores estaba Y usando los símbolos de desigualdad. Entonces, los pares que obtuvimos de esa tabla son 1,2, que este es X, este es Y, igual X, Y, X, Y, X, Y, hasta 6 y 12, ¿verdad? Que a los 6 minutos la capacidad de la pila llega a su máximo de 12 galones. Ahora, para determinar si estamos hablando de una proporción directa hay que hacer el cociente Y entre X, entonces hagamos eso.
Si hacemos 2 entre 1, 4 entre 2, 6 entre 3, 8 entre 4, 10 entre 5 y 2 entre 6, en todos obtenemos el mismo valor. Es decir, que obtuvimos el valor constante. ¿Qué significa esto? Que el valor de A que aparece en la fórmula es 2, porque es la constante de proporcionalidad. Y como al hacer esta división obtuvimos el mismo valor, es una proporción directa. Podemos afirmar eso porque lo vimos en la clase anterior, si lo recuerdan, ¿verdad? Ahora, si nosotros utilizamos esos puntitos y los ubicamos en el plano cartesiano, recordemos que de 1 me muevo a 2, luego de 2 subo a 4, de 3 subo a 6 y así sucesivamente. Luego de ubicar los puntos que teníamos, que eran 6 puntos, los unimos con una recta y esta recta es la recta y igual 2 por x. 2 recordemos que es el valor de la constante de proporcionalidad que acabamos de determinar. En la próxima clase aprenderemos sobre proporcionalidad inversa y cómo graficarlo. Vamos a poder observar y comparar que el gráfico de una proporción inversa con una proporción directa son totalmente distintos.